Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y vas a escuchar Leer es Resistir, aquí en Radio Brasil, la primera radio comunitaria del barrio Brasil, en alianza con Radio Nuevo Mundo. Leer es Resistir, un lugar donde también conversamos de libros y mucho más. Leer es Resistir, un espacio para reflexionar alrededor de los libros y la lectura. Ahora comienza Leer es Resistir, con Coque Lector. Para Flora Tristán, el abandono de las criaturas y el infanticidio eran consecuencia de las desigualdades económicas, sociales y jurídicas entre sexos. Como las mujeres están excluidas de todas las profesiones, cuando sus hijos no tienen un padre que los mantenga, sus únicos recursos son el infanticidio, el robo o la prostitución, señalaba. No era de extrañar que muchas abandonaran a sus pequeños, ya que las madres solteras quedaban estigmatizadas de por vida como impúdicas y les resultaba muy difícil salir adelante por sí mismas. Esto es tomado del libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, de la periodista Esther Vivas, de editorial Capitán Swing del año 2019. La maternidad en la actualidad no dista mucho de una realidad que escribía la feminista Flora Tristán a mitad del siglo XIX, sino que más bien trae aparejadas un sinnúmero de nuevas problemáticas. Lo dijimos en el programa pasado, la tasa de maternidad en nuestro país, Chile, hoy es la más baja de la región, con un promedio de 1.6 hijas e hijos por mujer en edad fértil. ¿Consecuencia de qué es ello? ¿Será que las condiciones materiales a las cuales se impone la maternidad muchas veces la hace difícil? ¿Para quien desea ser madre la posibilidad de llevarlo adelante? Hoy, el planteo de la cuestión de la maternidad es como una decisión autónoma e individual de las mujeres, más debemos considerar las condiciones materiales que permiten llevar adelante esa decisión. La baja por pre y postnatal, las condiciones económicas a las cuales se ven enfrentadas, las exigencias a quienes poseen trabajos que les permiten seguir adelante, muchas de esas veces en solitario y sin redes de contención y o apoyo. La maternidad vista así tiene muchas aristas que no podemos dejar de lado, y mucho menos intentar obviar solo desde la perspectiva individual, sin su componente social. Es por ello que desde Leer es Resistir quisimos abordar este tema durante el mes de mayo, el mes de las madres, pero de una mirada de cuestionamiento y conversación con quienes estarán en el programa. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y estás por escuchar una entretenida conversación en torno al mundo y el ecosistema del libro y con otras temáticas acá en Leer es Resistir. Nos vamos con la primera pausa musical, que es con la gran canción Mother de Pink Floyd. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Babe, of course Mama's gonna help build the wall. Estamos de regreso aquí en Leer es Resistir y muy agradecido nuevamente de quien voy a presentar a continuación, que ya estuvo una vez acá en el programa, pero ahora queremos conversar en torno a las maternidades desde la perspectiva de alguien que trabaja, es madre, es además mediadora de lectura y una gran lectora, pero como ella a veces lo ha confesado, me demoro más en leer, pero siempre leo. Bienvenida nuevamente aquí a Leer es Resistir, Constanza Iturriaga Pérez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Coque. Siempre es un gusto y un placer estar contigo, con los auditores de Leer y Resistir en este frío mayo. Y siempre que lo que nos da la calidez justamente es la lectura, una de las cosas que yo creo que dan calidez al corazón. Sí, en todo momento, así que muy, muy agradecido que hayas aceptado nuevamente, como dices tú, en este frío mayo,
históricamente frío, hace 50 años que no habían estas temperaturas en el mes de mayo, y aún así hay algunos y algunas que creen que el cambio climático no existe. Pero vamos a Claro, entrar, increíble. sí, vamos a entrar un poco en materia, estimada Connie, y quería partir con una pregunta, obviamente en torno a los libros. Tú eres madre de dos preadolescentes, adolescentes, y yo siempre ahí me dificultó un poco con esa apreciación, y quisiera preguntarte si cambiaron tus hábitos de lectura cuando fuiste madre, o cómo eran tus hábitos de lectura anteriores, y después cómo fueron mutando y cómo los llevas adelante hoy en día. Sí, bueno, primero, antes que se me olvide, gracias por mencionar mis dos apellidos, a propósito de madre. Em, claro que cambiaron mucho. Antes de tener a las niñas, yo tengo niñas de 11 y medio y 16. Así que estabas muy bien, que son una preadolescente y otra adolescente full, dos niñas hermosas. Pero por supuesto que cambia muchísimo. Yo antes de tener a las niñas leía muchísimo más, partiendo por ahí. Eh, y tenía la libertad de dedicar tardes enteras o jornadas enteras, quizás si estaba de vacaciones, a la lectura. Eso cambió radicalmente y debo reconocer que cuando las niñas eran guaguas, dejé de leer varios años, así como de leer propiamente. Y es increíble porque uno lo empieza a echar mucho de menos. O sea, a mí me faltaba, más allá de mil cosas que se dejan de lado cuando estás criando una guagua muy, muy, muy pequeñita, que es desde lo más básico. Por supuesto que se deja de lado también la lectura, porque, o sea, hay mil otras cosas antes, pero te diría que cuando la chica tenía 2 años, fue como que yo dije, ya, sabéis que me estoy abandonando demasiado en muchos sentidos, y uno de ellos, y muy importante, era el tema de la lectura, eh, que es como un amor que yo tengo desde que aprendí a leer. Entonces, finalmente dije, ya, algo tengo que hacer, y una jefa que tenía en esa época me dio la idea de hacer un club de lectura. Me dijo, quizás si lees acompañada no va a ser tan difícil. Y así retomé la lectura. Y hoy en día, como tú adelantabas, leo lento, saltado, pero leo. Están siempre los libros ahí, como una presencia alrededor mío. Extraordinario. Y en esa presencia, y dijiste dos palabras clave, que dijiste una palabra, me estaba abandonando a mí misma, y obviamente cuando cumplieron 2 años tu hija menor, hiciste un club de lectura, como aquí el lema que también tenemos en Leer y Resistir, que es, puedes leer en soledad, pero no en solitario, y la importancia por compartir esos puntos de vista. ¿Cómo fue ese proceso? Y obviamente pido disculpas de antemano si paso una línea, que es como estas mismas condiciones que leía al principio de la introducción del programa. ¿Cómo fue esa adaptación también laboral? Porque si bien hoy en día se incentiva mucho la maternidad, no están los espacios laborales muchas veces para poder hacerlo. Ya está la doble carga del trabajo doméstico, que recae mayoritariamente de manera lamentable en las mujeres. Además se suma la maternidad y después las labores. Tú eres profesional, eres periodista, trabajas mucho, tengo la suerte de conocerte en otras instancias, y siempre estás con alguna actividad y hasta tarde muchas veces. ¿Cómo ha sido compaginar todo Sí, eso y además con esta volver a, como tú dices, a lo que siempre te apasionó, que fue la lectura? sí. Ha sido súper difícil. Sobre todo los primeros años, en esa época, cuando las niñas tenían 6 y 2, fue muy difícil. Y no, acá no voy a limpiar imagen ni nada. Ya llevo suficientes años en mi trabajo como para poder también decir ciertas cosas, y una de ellas es que tuve muy poco apoyo en esos años. Eh, Uno pensaría, no sé, yo trabajo en el área de la cultura, podría haber más comprensión, pero trabajaba en un entorno donde era la única madre de niños pequeños. En ese entonces yo todavía no estaba separada, entonces tenía así bastante apoyo de mi ex marido. Pero en el trabajo fue muy, muy difícil, porque
todos eran personas sin hijos y ya mayores, o habían dos en un grupo muy grande que tenían hijos, solo dos mujeres, pero que eran hijos ya grandes, adultos. Entonces fue súper duro, con un trabajo muy demandante, como tú dices, trabajando en cultura, con horario de repente hasta tarde o mucho trabajo los fines de semana. Así que fue duro, pero era tanta, yo creo, mi necesidad, eh, porque efectivamente me había abandonado como mujer, que necesité como, aunque fuera leyendo 3 páginas en la noche o antes de acostarme, cansada, por supuesto, siempre, o leer un ratito, en esa época andaba más en metro. Y compaginarlo fue difícil. En ese momento igual tuve el apoyo, como te digo, del padre de mi hija, que le encantó la idea, por ejemplo, de que yo tuviera un club de lectura, que lo hiciera en la casa, y fue como el más entusiasta. Y después, a lo largo de todos estos años, más encima se me ocurre hacer yo un programa de entrevistas, entonces es como yo misma me voy sumando cosas, pero por otro lado las niñas también están más grandes, son más autónomas. Tengo la suerte, la bendición de tener una madre que ha sido mi puntal. Llevo muchos años separada, pero ella desde antes de separarme ya lo era, pero después se convirtió más todavía en mi pilar. Eh, y no te voy a decir que lo que siempre nos acecha y nos persigue a todas las madres, la culpa. Siempre culpa porque no estoy suficiente con mis hijas o porque no estoy suficientemente quizás enfocada a veces en el trabajo, porque por supuesto que estoy pensando todo el rato en mil cosas de las niñas y de la casa, eh, porque también digo, chuta, no he cumplido con el libro del club de lectura, o ahora mismo como, oh, estamos en mayo y no voy a poder hacer ni una entrevista porque me tocó mucha pega o eventos familiares, no lo pude hacer. Así que no te voy a decir que es una cosa miel sobre hojuelas ni todo rosa, porque siempre estoy como, como debatiéndome y estoy como yo ocupo siempre la metáfora como esas mujeres de los circos chinos que están equilibrando varios platillos a la vez que tienen que hacer bailar y no puede dejar nunca de bailar uno, pero no puedo ser de otra manera tampoco. Si estuviera solo en una cosa o abandonara por ejemplo, el club de lectura por concentrarme más en otra cosa, no podría. Me sentiría demasiado incompleta. Maravillosa respuesta, estimada. Estamos conversando con Constanza Turriaga Pérez aquí en Leer es Resistir. Y estimada Connie, ¿esta maternidad fue deseada? ¿Cómo fue ese proceso? Y también ligándolo con ello, como dijiste que tuviste que dejar un tiempo la lectura cuando fuiste retomándola. ¿Por qué la retomaste? Obviamente dijiste que era por el abandono, pero quiero ir a la pregunta práctica para a lo mejor quienes nos están escuchando y están con esa inquietud también, porque has sido muy honesta con esta sensación de culpa que en la recopilación de información que he hecho para los programas hay muchos testimonios de eso y como que no se habla, como que se oculta. Por esto mismo que dices, no estoy mucho tiempo con las niñas, también abandono mi trabajo muchas veces, no estoy enfocada. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de maternar en el caso tuyo? ¿Fue la decisión? ¿Fue una situación que se fue presentando? Y segundo, cuando retomaste la lectura, ¿partiste con los cuentos, leíste poesía? ¿A ti te gustan los libros grandes? Tú me recomendaste el año pasado uno de los nuestros, de Carter, y me fascinó, pero era un libro grande, o sea, no era un libro como para leérselo un fin de semana, y de una lectura pausada. Entonces, ¿cómo fue ese retornar a la lectura y con qué géneros volviste a leer? ¿O era lo que estaba en tus manos en ese momento y ahí vamos para adelante? A ver, en primer lugar, sí, yo súper feliz de hablar de la maternidad y cruza todas las líneas que quieras, Coque, porque tengo casi 45 años y no debo ni explicaciones, ni debo guardar la compostura y no tengo secretos, así que estamos en confianza. Fue una maternidad muy deseada. La única certeza que yo tuve en mi vida siempre es que quería ser mamá, desde siempre. Eh, y esto no quiere decir que yo no, a ver, la maternidad para mí tiene que ser deseada, siempre. Tiene que ser deseada, tiene que ser querida, no puede ser de otra forma. Pero en mi caso, yo como te digo,
desde el día uno. Yo siempre digo, en eso soy muy Susanita de Mafalda. Siempre. Fue la única certeza que tuve siempre en mi vida. Y sabía que iba a hacerlo sola, acompañada, de cualquier manera, obviamente estando bien emocionalmente. Y fíjate que como esas cosas en la vida, me costó al principio, me demoré 9 meses exactos en quedar embarazada. Y los médicos siempre al comienzo te dicen como hay que esperar un año, que es lo normal, y de ahí ya empiezas a ver si hay algún tema, hacer exámenes. Ya a los 9 meses me quedé embarazada. Y si bien yo, como siempre fui muy guaguatera, fui voluntaria de la Corporación para la Nutrición Infantil toda la universidad, a los 5 años. Entonces tenía súper experiencia con guagua. Yo creo que quizás por lo mismo, porque fui la más chica de los hermanos y de los primos por los dos lados, siempre anhelé estar cerca de menores que yo, porque siempre yo era la guagua. Entonces fui voluntaria ahí 5 años y sabía desde cambiar pañales de tela, sabía armar el cosito, el pañal de tela, el alfiler de gancho, el calzón de goma, dar papa, o sea, un montón de cosas. Sin embargo, nunca es obviamente lo mismo, pero yo te diría que nunca mi vida ha sido más feliz y me he sentido más plena que cuando estaba en mis 2 embarazos. Con todas las otras cosas, el lado B que tiene el embarazo, pero sí, igual para mí es la época más plena. em, y fue, bueno, súper difícil, o sea, con suerte tenéis tiempo para ducharte cuando está una guagua recién nacida, entonces imagínate para leer. Entonces yo el consejo que le doy a las mamás es lo mismo que hacía yo, o sea, nosotras creo que las mujeres somos extraordinarias y sin romantizar la sobrecarga que tenemos, creo que las mamás desarrollamos superpoderes en algún momento, desarrollamos una fuerza para dormir poco, para hacer varias cosas que es impensada y que uno también se lo olvida. O sea, yo hoy día, a esta edad, tuviera una guagua, ya no tendría esa energía, ¿cachai? Pero yo lo que hacía, no sé, leía en cualquier segundo, casi mientras estaba preparando la papilla de una de mis hijas, aprovechar de leer una hoja. En ese caso no podía leer libros gordos porque tenía que estar ahí con una mano y con la otra revolviendo la olla, literal. Antes de dormir, un ratito, en trayectos que saliera, incluso caminando, yo leo caminando si es preciso. Así que se puede, pero yo, como siempre, llena de contradicciones y siempre metiéndome la pata a los caballos, eh, volví a la lectura con libros gordos, con puros libros decimonónicos y victorianos, que es lo que me gusta, y decidí volver a la lectura con las obras de las escritoras que a mí me habían marcado y que siento que son como las que abrieron el camino, que en la literatura anglosajona, que era Jane Austen y las hermanas Brontë. Así que me tiré con lo más difícil, pero, pero nos dábamos plazo porque habíamos muchas que éramos mamás de niños pequeños también, otras que estaban cuidando padres mayores, entonces muchas éramos cuidadoras de alguna manera, así que siempre con cariño, con respeto y como con la indulgencia dándonos permiso y permitiéndonos fallar, no llegar a las lecturas a tiempo. Y hubo personas, mujeres que entraban al club y les cargó y se salieron justamente por eso, porque era un club que no era tan estricto, en que quizás llegar con el libro leído no era lo más importante y no lo podían entender y lo encontraban súper poco serio. Pero a mí me da lo mismo, o sea, para mí lo más serio que puede haber es un círculo de mujeres que nos queremos, nos apañamos y que además leemos. Wow, wow, qué gran historia, estimada Constanza. Y me viene a la cabeza con lo que dice el meme ese, quiero hacer un club de lectura para tomar vino y conversar de libros. Requisito no es necesario leer el libro. Y sí, pues, o Claro. sea, como también hay muchas formas de maternidades, también hay muchas formas de la lectura y que no todas y todos tenemos que estar siempre bajo el mismo canon, como tú dices. O sea, tú volviste a la lectura con las hermanas Bronte y con Jane Austen, que son, o sea, cuando estaban aburridas o tenían alguna tristeza, ellas, según ellas, escribían un folletín y un folletín era de 200 páginas, que es lo más pequeño que escribieron.
pero sus grandes novelas que conocemos, todas superan las 400 páginas en promedio y son muy, muy, muy buenas y entretenidas. Y ahí también ahí hay Sí, un punto sustancial que habla lo hablaste en tu respuesta anterior, que era de los superpoderes, y esto mismo que fuiste después conformando en el grupo de lectura. ¿Y cómo fue ir traspasando esa experiencia también, como esto mismo que estás contando, de que sí se puede hacer, no es algo difícil, que obviamente habían unas condiciones que en primera parte a ti te lo permitieron, que contabas con el apoyo de tu ex marido, que nos cuentas, que además está el sostén de apoyo de tu mamá, que ahí te sigo en redes sociales y unas fotos muy lindas en la celebración del Día de la Madre, que ya pasó. Y me viene a la cabeza una lectura que estoy haciendo ahora también por este mes, que es de un autor extrañamente, pero que es Stefan Bollmann. No sé si conocerás el libro Las mujeres que leen son peligrosas. ay, Eh, no, qué buena, no, no y lo bueno, conozco. sí, y sacó después otro libro que se llama Las mujeres que escriben también son peligrosas. En Más torno a, peligroso. más peligrosas. Por esto mismo que estás contando, porque van generando una cofradía de, mira, todo lo que estoy haciendo y además me doy el tiempo de estar en la lectura. Porque, Sí, querámoslo o no, volviendo al cliché, leer y ver televisión son dos procesos cognitivos totalmente distintos y que sí ayudan a procesar otra forma el pensamiento. Y en eso, y en base a eso, ¿cómo fue ese tránsito ya cuando dices, quiero formar el club de lectura, partes con las grandes y llegan estas otras personas que venían con una idea muy intelectual a lo mejor del proceso de la lectura o del proceso del club y nos estás contando esta experiencia, si puedes profundizar un poco más en que les molestaba, por ejemplo, que no llegaran con el libro leído. A mí me pasa en mis sí, clubes de sí. lectura que tengo muchas personas que son profesoras o tengo unas personas que trabajan casi 12 horas al día porque son de estos trabajos que trabajan por proyecto y tienen que ir a arreglar situaciones y muchas veces llegan sin el libro leído, pero no es. Y lo que empezamos a implementar, y que es un trabajo obviamente extra para uno, pero a mí me gustan, empecé a mezclarlo con audiolibros. Entonces, escojo en mi club de cuentos, cojo un cuento que ya está, o lo encuentro en alguna red social, o lo encuentro, entonces si no lo puedes leer, lo puedes escuchar. Entonces, ir jugando con esas dos modalidades de lectura ha sido bien entretenido en el club y invito a la gente que me está escuchando, si se motiva a que me escriba ahí por interno, paso el aviso. En ese caso, ¿cómo fue tú encontrar y romper un poco esa idea de que aquí somos mamás leyendo, algunas que tienen, Sí, como dijiste, hijos pequeños, hijas pequeñas, a lo mejor no nos vamos a leer siempre el libro? ¿Cómo fue romper con esos cánones literarios sí, que nos tienen acostumbrados? claro, es que siempre yo me lo planteé como algo más desde el corazón, desde la guata y desde, como te digo, un círculo, formar un grupo de mujeres más que meramente un club de lectura. Entonces, en el fondo, fue una cuestión absolutamente natural, orgánica y como de selección de la especie darwiniana, porque las personas que llegaban con otra expectativa se fueron yendo, fueron encontrando que, claro, que esto quizás no era tan serio, etcétera, porque yo misma, y lo reconozco, y no me siento orgullosa, pero de verdad que la vida a veces me supera, yo misma que soy como la líder, muchas veces no he alcanzado a terminar. Entonces, estas personas que no les parecía y están en todo su derecho porque tienen otra expectativa, buscan otra cosa, se fueron yendo y se quedaron las que al igual que yo, finalmente, como creo que te lo comenté también, lo hemos hablado, finalmente nos hicimos amigas. Entonces, en estos 9, casi 10, ahora en agosto cumplimos 10 años del club, nos hemos casado, enamorado, separado, se han muerto papás, mamás, los hijos han crecido. Y claro, efectivamente, de hecho me acordé que, por ejemplo, como cuando el club partió era siempre en mi casa y mis hijas estaban muy chiquititas, interrumpían muchas veces. Y no te voy a decir que a veces no era una lata, pero finalmente implementamos que cuando eran bien pequeñas, otra amiga también iba con sus hijos, también pequeños en esa época, que los mandábamos a disfrazarse mientras nosotras conversábamos, con el permiso que al final, cuando ya terminábamos nosotras, nos mostraran su disfraz y nos hicieran una especie de, de desfile. Y con eso estaban contentas, pero hubo una persona, otra mujer, que encontró que esto era el colmo, ¿cachai? Entonces, bueno, para mí era algo hermoso, Maravilloso. no más Conversamos, comentarios. sí, conversamos con Constanza Iturriaga Pérez aquí en el Resistir
madre periodista, lectora y un sinfín de cosas más que también vamos a ir averiguando aquí en esta conversación. Y Connie, un punto central en esto que estás contando que es, formaste un grupo de mujeres. ¿Nunca se interesó algún varón en participar en los clubes de lectura o con la experiencia, y aquí volviendo, ligándolo obviamente con el tema del mes de la maternidad, es en que tuvieran esa cofradía, por decirlo de alguna forma, entre lectura, cuidado de niños y todo? Porque siempre, como que lo vemos lamentablemente en el capitalismo del patriarcado, son las mujeres que se llevan todo el peso doméstico, se llevan todo el lejos. peso de la maternidad y al parecer nosotros los hombres solamente ayudamos, como si no fuera responsabilidad nuestra, sino que como una ayudita, valga el coloquio, de poder estar ahí presente en algunos momentos. ¿Siempre decidiste que fuera solo grupo de mujeres? ¿Nos interesaron hombres? ¿O cómo fue ese proceso de conformación de tu club de lectura? Perdón. A ver, al principio sí lo pensé como mujeres, pensando en que mujeres leyendo mujeres. En esa época no sabía tanto de temas de clubes de lectura, no pensé siquiera que un hombre le pudiera interesar. Y en todos estos años, la verdad es que siempre prácticamente han sido mujeres las que se han interesado. Em, un par de veces nos acompañó un amigo. Pero claro, es librero y es gay, entonces al final igual era como casi una amiga más, según él. Em, y puedo decirlo, ¿no? Que hubo otro interesado hombre. Sí, Bueno, en todos estos 9 años, aparte de uno o dos personas, como te digo, dos hombres, que eran amigos y eh, el único hombre así como heterosexual que se interesó eres tú. Y me y claro, pero era como raro porque al final es demasiado, yo creo, informal, demasiado un grupo de amigas y era como raro, así que tuve que transparentarte y decirte que era como casi una aquelarre de mujeres, sí, así que que era como extraño. sí. Era con el libro Sorba el griego. Yo ya llevaba la mitad y cuando iba a la mitad del libro tú me dijiste, que sabes que conversamos, no, prefiero que no. Qué Y está bien horror. porque son espacios que obviamente se van conformando y obviamente se van contando las experiencias y la lectura también despierta la experiencia personal. Yo me interesé obviamente por la entrevista que te hice el año pasado y ahí te pregunté por interno, oye, me encantaría Sí, participar en el club de lectura como lector, porque obviamente como yo dirijo otros clubes de lectura, a veces es rico que otras personas lleven la conversación y uno poder dar más la opinión de la guata, como se dice, de qué te siente la lectura, pero todo bien, Connie, no te sientas por ello, y es muy entendible. A lo que voy es que se fue generando más esa cofradía, más que la lectura hoy en día se transformó como en la excusa, pero siguen ahí a sí, pie firme leyendo. Y sí, con ese, sí. sí, por favor, cuéntanos ahí cómo ha ido Sí, conformándose no, y cómo ha claro, ido. totalmente. Como te digo, somos amigas, nos cuidamos, nos acompañamos, somos muy amigas, nos queremos mucho. Y a veces, claro, o sea, del 100% del tiempo de la reunión, quizás hablamos un 30% del libro, un 40% y no más, pero fíjate que nunca, ni siquiera en los peores momentos hemos como abandonado. Como, yo creo que, bueno, leer es resistir, entonces al final como que puede ser que un mes alguna esté pasando por un momento personal muy complejo, o como tú dices, también hay algunas compañeras que trabajan por proyecto, entonces si tienen que sacar un proyecto, dicen, sabes que yo este mes, ni una posibilidad, em, pero apenas pueden, retoman, o sea, las ausencias nunca son más largas que 2 meses. Yo misma en algún momento dije, sabes que este mes yo no soy capaz, incluso como nos conocemos mucho, también el calendario de repente puede ir cambiando y si alguna, por ejemplo, está con un proceso muy difícil, en un duelo o con una enfermedad, también de repente hemos cambiado las lecturas este mismo año, como no está el horno para bollos, no estamos para leer cosas muy terribles porque una de nosotras está pasando por un dolor muy grande y se cambia. Wow, qué bueno poder ir cambiando eso. Conversamos con Constanza Iturriaga Pérez, aquí en Leer a Resistir.
Y avanzando en el tiempo, como se va sumando esto, ya en el club ya más conformado, y tus hijas más grandes, y obvio también el más grande. A mí siempre me causó mucha gracia el dicho que decía hijos chicos o hijas chicas, problemas chicos. Hijos grandes, hijas grandes, problemas grandes. Pero también todo lo que se hace entre yo lo veo ahora en mi relación con mi padre y con mi madre. Son más amigos y amigas, y también lo triste de darse cuenta que uno se va haciendo más grande y eso hace que tus padres obviamente se hagan más viejos y viejas, que también hay un proceso igual importante. Pero a raíz de esto, ¿cómo ha sido también la integración, por decirlo de alguna forma, de tus hijas a la lectura? Si te ven Mm, leyendo las mil cosas que haces y además tiene el tiempo de leer, ¿se ha generado esa interacción con ellas y con el resto, obviamente, de quienes conforman el club y sus hijos e sí. hijas? Sí, eso es muy, muy bonito lo que tú dices, porque dos cosas. Uno, no hay nada más cierto que eso de que los niños aprenden con el ejemplo mucho más que con lo que uno puede decir, aprenden mirando finalmente. Entonces el hecho de que vean a una mamá leyendo, obviamente las ha incentivado y las dos son lectoras, no te digo que sean lectoras así, guau, devorar libros, pero las dos leen, las dos les gusta, cada una su estilo, su cosa. Por supuesto, son niñas de otra generación, por lo tanto también están mucho más conectadas a dispositivos electrónicos y todo, pero, pero la lectura siempre ha estado, o sea, siempre las ha rodeado y ellas también de repente están felices leyendo un cómic o una novela gráfica o una novela. Y la más grande está escribiendo una novela. Sí, a mí me sorprende y se le hace más fácil, súper autodidacta, la está escribiendo en inglés y cada cierto tiempo me lee para que yo le dé mi opinión y, y más allá que es mi hija y obviamente me cuesta demasiado ser objetiva y todo, me sorprende su claridad de mente porque lleva, ponte tú, 4 capítulos de una novela que según ella va a tener como 20 porque es muy larga y ella tiene, yo le digo, pero a ver, ¿tienes claridad de para dónde va este personaje o de en cuántos capítulos más va a suceder esto que tú piensas, que tú pretendes, que este encuentro? Y tiene todo así clarísimo. O sea, yo digo, o sea, yo ya quisiera tener esa claridad mental, no la tengo ni para un texto de 4 planas, pero ahí es como chuta, es muy bonito, o sea, ya la chochera máxima. Y también me pasa que otras hijitas de compañeras del club han hecho ellas sus propios clubes de lectura eh, en el curso, pequeñitas, entonces como, ya, ¿qué más se puede pedir? Sí, o sea, sí, sí. En vez de inculcarle el amor a la lectura, le inculcaste el amor a la escritura que va muy aparejada a ello. Eh, Claro. sí, mientras grabamos este programa, lo conversamos un poquito así someramente en la tarde. El día de hoy, cuando grabamos, se anuncia la muerte de Alice Munro, ganadora del premio Nobel el año 2013, si no me equivoco, y que ella fue una gran cuentista, después se dedicó a hacer un poco de ensayos, y ella cuenta que a ella le cambió mucho su forma de escribir y su forma de leer cuando fue madre. Y ahí descubrió la perfección, dijo, de los cuentos. ¿En qué sentido? Que te permitían estar contando algo en muy pocas páginas que podía, tu cabeza puede haber sido una novela, pero el cuento, por esta misma maternidad, ella la llevó adelante y obviamente nos regaló unos cuentos muy hermosos. Y siempre obviamente ligado al tema del amor, siempre ha estado en ese proceso. A raíz de esto, Sí. y obviamente un homenaje a quienes no han leído, Alice Munro, por favor, las lunas de Júpiter son hermosos, hermoso, hermoso, hermoso. Por favor, háganse el favor de leerlo si no lo han hecho. Eh, y contándolo un poco con lo que nos narras de tu hija, eh, ¿has sentido, o como esto mismo que nos estás contando, que fueron creciendo, fue avanzando todo este proceso, de tú querer pasar al otro lado, estimada Sí, Connie? De ser sí, tú la que está proponiendo qué leer, pero desde tus propias palabras. sí, sí. Sabes que no me pasaba desde niña, muy pequeña. Eh, Te diría que me ha pasado el último 1 o 2 años, no, no es más largo que eso, que estoy como empezando a sentir las ganas de cruzar al otro lado y escribir yo algo. No escribo desde que estaba en el colegio. En el colegio, tanto en básica como en media, obvio que estaba en los talleres literarios
Tuve el honor de estar en básica con Saul Skolnick y después siempre, hasta media seguí en talleres, los típicos talleres del colegio, y después dejé totalmente eso, me dediqué solo al periodismo, y fíjate que ahora me está entrando como el bichito, pero siento que todavía no tengo ni la claridad de un tema, un tópico, ni un género. O sea, si tú me preguntas, me fascinaría cuento novela, que es lo que a mí me gusta también. Eh, pero creo que es un proceso, como todos mis procesos en la vida, son muy lentos. Todo en mi vida, si bien yo soy un recotín que está a 1000, mis procesos como personales y de crecimiento, todos son extremadamente, toman muchos años. Entonces yo creo que me va a pasar lo mismo con esto. Y lo que estoy partiendo haciendo por ahora es solamente escribir pensamientos en una libreta. Que eso ya fue un paso como súper grande, porque yo como que durante estas décadas me convencí de que yo no tenía la creatividad para generar yo una propia historia, sino que yo solo podía contar las historias de otros o de un acontecimiento, como es en el periodismo. Así que de a poco, no lo voy a apurar, siento que ya está la semillita y está empezando recién a brotar, y espero algún día y con el tiempo, y como yo siempre bromeo, el día que me pueda jubilar, que va a ser como a los 80, porque como son las cosas en nuestro sistema, tengo claro que voy a tener que seguir trabajando hasta muy viejita, lamentablemente. Espero ahí tener el espacio. Mira, si lo han tenido madres escritoras como la Alice Munro, eh, como la escritora fíjate que la escritora, la Joanna Spiri, la escritora de Heidi, ella se puso a escribir Heidi después de que perdió un hijo por la depresión. Si lo han encontrado otras madres o las mismas Brontë que sin ser madres escribían en unos trocitos de papel porque el papel era muy caro, mientras en el momento que dejaba de amasar un rato el pan, tomaba un pedacito así de grafito y escribían un pedacito así de... Si ellas lo pudieron hacer, ¿cómo yo quizás el día de mañana con un poco más de tiempo y hijas más grandes no voy a poder encontrar ese espacio? No lo voy a apurar, voy a dejar que fluya. O sea, la Elizabeth Gaskell, una de mis escritoras favoritas, biógrafa de Charlotte Brontë, su editor era Dickens. Ella también perdió un hijo que era muy común además en esa época, y ahí también eso la incentivó a escribir, y eso la sacó del pozo más profundo de dolor, y escribió también una novela súper dolorosa que se llama Mary Barton, que es muy triste, y es, bueno, revolución industrial, la pobreza, el desamparo terrible, de una chica, de una jovencita, y bueno, y eso la sacó. Entonces, yo digo, ¿cómo? Si ellas han podido, yo también, al menos, no sé, una cosa testimonial, si alguien se interesa algún día en leer al menos estos pensamientos, estaré feliz. Maravilloso, y ahí estaremos pendientes, estimada Connie, de poder leerlos. Conversamos con Constanza Iturriaga Pérez aquí en Leer a Resistir, periodista, futura escritora, media hora de lectura, y además dirige también un programa que se llama Entre Tazas Azules, ahí que también los pueden seguir, y la van a encontrar. Ya nos avisó que por durante el mes de mayo al parecer no va a haber programas, pero hay algunos alojados ahí en el Instagram por si quieren ir a verles. En Sí, base ¿y a lo puedo dar un anuncio? obvio, pues, Connie, si para eso estaban los Ya, micrófonos. súper. Que mira, claro, mayo ya no pude, pero ya solté, hay que aprender también a soltar. Y el sábado 8 de junio ya tengo y primicia, porque no lo he anunciado ni siquiera en mis redes, voy a entrevistar a la Daniela Viviani, así que Víctor. ahí los espero, sí. Sí, yo ese día 8, por seguro que voy a estar ahí. Tengo los 3 libros que ha sacado ella de su personaje ahí, que juega con todo. No queremos adelantar. ¿A quién no la lió? A Daniela Viviane, Maldita Jefa, Víctor 1917, Víctor 1920, creo que es el otro. Parece, y Luisa 1912. 12, sí. Ahí se van a encontrar con sorpresas en esos libros cuando los lean, cuando nombré Víctor, ahí se van a entender, no quiero spoilearlos de esos gran libros. Y Maldita Jefa, que también es muy, muy entretenido. ¡Ay, qué gran anuncio! Muchas gracias por usar estos micrófonos
para dar la primicia Sí, y ahí vamos a estar. Va a ser en la librería Flor de Papel acá en Santiago, en Merced, como ¿cierto? siempre. Como Ya. siempre, Merced 3444, Barrio Las Tarrias, nos pueden acompañar ya sea presencialmente o seguir el live de Instagram que va a ser el sábado 8 de junio a las 11. Y aprovecho de darle las gracias a la Daniela también Sí, por maravilloso. aceptar. Que haya aceptado, extraordinaria. Oh, hasta me emocioné ya pensando en el sábado 8 de junio. Y a raíz de lo que contaste, yo acabo de terminar un libro que usa un heterónimo de Fernando Pessoa. No sabemos quién es, que es Álvaro de Campos, que su libro se llama, o no, obviamente aquí solo audio, se llama Diarios, de Editorial Laurel del año 2022. Ahí preguntan la Flor de Papel si lo tienen, o en alguna otra librería. Y esto es la gracia que este personaje solamente escribe pensamientos. Ah, mira ¿Ya? la sincronía de la vida. La sincronía de la vida, bueno, yo te conozco, tú eres más análoga, pero él escribe solo en el celular. Bueno, la cuestión es Oh, que conoció a los editores de Laurel, o los editores de Laurel lo conocían, no han querido decir nunca quién es, y lograron publicar lo que él había escrito en los últimos 5 o 6 años. Y Connie es precioso porque va mezclando desde sus propias lecturas, desde pensamientos que le cruzan por la cabeza y su paternidad, porque es padre en estos momentos que se publica el libro o los escritos que pasa. Entonces, te saca una cita, no sé, pues, de Frank Kafka y luego te dice, y a cómo cambiar un pañal. O sea, es ay, no, maravilloso. me encanta. Es muy lindo, se llama Diarios de Álvaro T. Campos, de Editorial Laurel, y que fue publicado en el año, te digo al tiro, ¿qué año fue publicado? Si no me equivoco, fue el 2020 o 2022, que aquí lo tengo. El Ay, qué interesante. 2022. El 2022 fue publicado. Y salió Mira. finalista en los premios literarios municipales de Santiago, y por eso lo conocí, porque en la Biblioteca Pública de Nicomedes Guzmán, a quienes les mando un gran saludo, ellos y ellas me lo recomendaron para leerlo y me encantó. Ay, pero qué buena. Me lo No, te devoré. juro que me lo encuentro fascinante. Además, qué bonito también eso em, de bajar un poquito también del pedestal, como de, ay, soy intelectual y no sé, o sea, lo mismo que te decía, que, pucha, no me leí el libro, no pude, me vi superada. Mi hija Sí, estaba con problemas, estaba pasándolo mal y eso a mí me dejó mal también y tuve que dedicarme a contenerla y no pude leer porque tenía que estar conteniendo a mi hija en el poco espacio que tenía para leer. O sea, poder hablar de Kafka y después del cambio pañal, si eso es la vida, exacto, si todos somos eso, y exacto. más aún cuando estás criando. O sea, los desafíos pasan de lo más profundo a formar un pequeñito ser desde los valores hasta te tienes que lavar los dientes. O sea, y lo que te decía, el embarazo para mí, los embarazos fueron hermosos, pero tiene una parte súper poco amorosa y todo, y así todo, o sea, uno está con acidez, al final no puedes dormir, o sea, es la vida, sí. Es la vida que no es tan primorosa como nos pintan y no siempre es tan individual. O sea, ¿por qué lo rescato de lo que estás contando, estimada Connie? Sobre todo por este grupo de mujeres que conformaste en este club de lectura y que se han ido apoyando en esas frases. Este es un mes dedicado a la maternidad y antes de ir cerrando, obviamente, la conversación, eh, ¿qué podrías decir tú de estos tiempos ya, 16 años de maternidad, y mezclándolo con y tengo la suerte de conocer en ese aspecto las mil y una cosas que estás siempre haciendo? ¿Cómo sientes que ha sido esa multitarea durante todos estos 16 años? Lo bueno, lo malo, que ya un poco Sí, adelantado, pero como algo más de síntesis para nuestras queridas y queridos oyentes. sí, bueno, a ver, fue una maternidad muy deseada. Yo soy mamá gallina, necesito a mis pollos cerca. Aprendí con la separación a disfrutar también mis espacios y mis tiempos sola y te juro que ahora los agradezco y los necesito y cuando tengo un fin de semana que es como que las niñas están con su papá, también soy feliz, pero es como, no sé, literal yo siento que estoy siempre unidas a ellas, como le decía cuando chiquititas, estamos unidas por un hilito de oro que está ahí siempre. Ellas me cruzan entera. Eh, es lo más bonito, es lo más difícil y desafiante y hermoso. Eh, Suena repetido, pero realmente es así.
Em, y yo siempre le digo a las niñas, ahora que son más grandes, en algún momento voy a ser motivo de terapia en su adultez. Sí o sí. O sea, eso no me lo voy a sacar y no pretendo porque obviamente no he sido una madre perfecta. Creo que si algún consejo súper humildemente puedo dar es que cuando me he equivocado les he pedido perdón. Eh, hay cosas que obviamente uno no sabe. Creo que he tratado también de sanar hacia atrás las cosas que todos traemos, los patrones que repetimos. Creo que es súper clave también, si bien uno no quiere adultizar a los niños, pero también de repente como decir, me equivoqué, o hoy estoy triste, hoy estoy súper cansada, no me siento bien, quizás no voy a estar con tanta paciencia como otro día, o hablando tanto como otro día, pero todo lo he hecho desde el amor, he hecho, creo, lo mejor que he podido, y, y sí o sí hay cosas que las he embarrado y las voy a seguir embarrando, pero al menos ellas han sido mi foco y sí, ese es mi faro, digamos, en la vida. Y también tengo súper claro que voy transitando una doble maternidad ahora porque mi mamá está, como tú decías, los papás están envejeciendo. Mi papá no vive en el sur, pero mi mamá vive acá. Ahora vivimos las cuatro juntas, las cinco con mi gata Esmeralda. Y tengo súper claro que en algún momento me va a tocar ese doble rol, pero que lo hago con gusto y lo asumo feliz porque, eh, o sea, mi mamá ha sido todo para mí. Cuando digo todo es todo, porque ella además es periodista y entonces me crié literalmente viéndola escribir, o sea, aprendí porque ella, mi imagen de chica es mi mamá en su cama con la máquina de escribir en las rodillas, escribiendo en cama el reportaje que tenía que entregar. Entonces, y lectora, o sea, todo. Así que creo que es lo más lindo. Creo que hay que escuchar mucho al corazón. Creo que efectivamente también las mamás tenemos hay una cosa, un como sexto sentido que yo creo que tu mamá te lo ha dicho más de alguna vez. Eh, Creo que las mamás cuando no saben algo de un hijo por décadas y todo es porque de verdad no han querido verlo, porque una mamá sabe, siempre sabe. Y si hay otro consejo que yo puedo dar, aparte de ser humilde y de cuando nos equivocamos y de repente sacarnos la capa de superheroína y decirles como, pucha, hoy no estoy bien, la embarré, es también tratar de criar en tribu. Creo que eso es algo que de nuestra sociedad moderna, esto de vivir las familias nucleares es algo muy nuevo, muy, muy, muy reciente en la historia de la humanidad. Y creo y lo veo con mis otras amigas, todas que trabajan y crían, que la única manera es criar en tribu. Quizás ya no vivamos todos juntos como antes esta familia extendida, pero sí siempre estarse apoyando con la mamá, con la suegra, con las amigas, con las cuñadas, por supuesto que con los padres también, por supuesto que sí, pero eso es un cambio también que no es de un día para el otro y tienen que estar, pero entre mujeres se produce una solidaridad y una hermandad que es muy, muy única y que uno realmente cuando te dicen como, ay, entendí a mi mamá cuando fui mamá, es que es verdad. Entonces, apóyense, apóyense y afortunadamente yo misma veo en mi trabajo que hoy en día es mucho más comprensivo. Tengo compañeros, incluso compañeros, que llevan a sus hijos a trabajar cuando necesitan. Eso cuando mis hijas eran chicas en el mismo lugar de trabajo era no solo impensado, hubiera sido ya muy mal visto. Ahora mismo vengo del trabajo y todos los días, 3 días a la semana, mi compañero que está al lado lleva a su hijo mayor un rato todas las tardes, 3 días a la semana, como 2 horas, y es absolutamente, es, puede, y seguir siendo el mismo excelente profesional que es con su hijo pequeño al lado. Maravillosos consejos. Conversamos con Constanza Iturraga Pérez, aquí en Era Resistir. Y estimada Connie, tú viniste la temporada anterior, disculpa, y esta tercera temporada entregamos un nuevo segmento, o estamos con un nuevo segmento aquí en Leer Resistir, que es de preguntas rápidas.
Ojalá lo No primero, me dijiste no, eso, no te la dije porque, sorpresa. porque sabía que te iba a preparar, entonces la idea es Sí, que ya lo está primero bien, que está se te bien. venga a la cabeza y obviamente está relacionado con el ambiente y o el ecosistema del libro, así que de eso despreocúpate. Dime, Dale. Connie, ¿cuál es el libro que más has regalado y o recomendado? Mm. Uy, qué buena pregunta. Yo creo que siempre vuelvo a lo mismo. Yo creo que Anne de Green Gables, Ana de las Tejas Verdes, porque suele pasar que también como leo y soy mamá, ahí está mi chiquitina, la menor, me dicen como, oye, ¿qué podría leer un niño o una niña de tal edad? Y yo como, bueno, los clásicos son siempre los clásicos, pero Anne de Green Gables es un libro que es demasiado bonito de leer desde la niñez, entonces yo lo he recomendado mucho porque es una niñita desde que tiene 11 años hasta que es adulta, entonces es todo ese camino y desde ser una huérfana rechazada hasta encontrar el amor y en una madre adoptiva, que es una solterona, que nunca había pensado en ser madre, solterona en esa época, imagínate, una mujer joven igual era, pero creo que eso, porque es una muy bonita puerta de entrada a los libros y desde la niñez y desde un profundo respeto de la niñez. Imagínate un libro que tiene 120 años, muy raro en esa época. Maravillosa recomendación. ¿Qué es lo que estás leyendo ahora y qué te gustaría leer en el futuro? Sí, estoy leyendo un libro que tú me recomendaste. Me he demorado, te dije que me iba a demorar, pero me he demorado más aún, que es Stoner, de John Williams. Eh, lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando mucho. Lamento mucho no tener, ojalá tuviera el más tiempo para leerlo como más, porque lo abandoné un ratito, ahora lo retomé hace como una semana, eh, pero lo súper recomiendo. Creo, te agradezco la recomendación tuya porque es un libro que habla también justamente del amor por los libros y también del proceso vital de un hombre desde que es un joven estudiante en la universidad y cómo va avanzando su vida. Y también, otra cosa también muy bonita, mira, desde la paternidad de él. Para hacer un libro escrito en los años 60 y ambientado a comienzos del siglo XX, es extremadamente moderno y bello porque él es papá, pero así full, y es un profesor universitario de literatura inglesa eh, y cuida a su hijita desde pequeño porque la mamá es una persona especial. ¿Y qué te gustaría leer en el futuro o qué tienes pensado leer en el futuro? Sí, tengo varios, bueno, tenemos varios libros en carpeta, eh, pero siempre, por ejemplo, que de hecho, espérame, acá ahora lo vi hace un ratito que tenía, pucha, ahora lo perdí. Ah, ahora lo perdí, pero tenemos varios libros. mm, prontamente, chuta, me Son tupí. demasiados, es demasiada la Es que lista tengo de muchos en pendientes que... carpeta, pero hay uno que dije como, tengo Ya, que... Dame un segundito, sí, no te preocupes. si yo lo tengo Mientras tú acá. buscas el libro, porque lo está buscando para nuestras queridas y queridos No, ya me auditores, acordé, ya me acordé, ya me a acordé. ver, No, es que tengo varios, tenemos varios en carpeta, pero uno que dije que ahora, hace un ratito vi y dije, quiero leerlo de nuevo. O sea, quiero leerlo por primera vez porque leí otro libro de él, es La Letra Escarlata, ya... de Nathaniel Hawthorne. Me acordé que lo tenía acá, no me acordaba, y dije, chuta, este es un libro que quiero leer, eh, que tengo pendiente de hace 20 años, y también quiero leer, tú sabes que a mí me encanta la Margaret Atwood, quiero leer, no lo he leído y lo tengo también, El cuento de la criada. ¡Wow! Los clásicos son clásicos por algo y los nuevos clásicos están siendo nuevos clásicos por algo. El cuento de la criada, Exacto. lamentablemente, es casi futurología. Eh, Sí, sí, y agregando lo de Stoner, lo maravilloso también de Stoner, del libro de John Williams, es que es una vida que al parecer es anonadina, pero así es la vida de todo el mundo.
Y eso es lo que me gusta. Cuando nosotros lo Exactamente. discutimos en el club de lectura, era como gente que llegaba, pero aquí no pasa nada. Y era como, ¿cómo que no pasa nada, hombre? Por favor, Pasó todo, la pasa vida. todo. Exacto. No, maravillosa lo que estás leyendo y lo que vas a leer, estimada Connie. Connie, ¿cuál es la mejor bebida o brebaje para acompañar tus lecturas? El té. Todo el rato. Es que el té es para todo en la vida. Una vez Mara- leí que el té era para celebrar, para los momentos tristes, para las penas, para las alegrías. Té para todo. Maravilloso. Té para todo. Y estimada Connie, esta pregunta, sin conocerte, te la dejó la invitada anterior, que fue Pamela Beth de la Torre Díaz. Ella es doctora en historia, especialista y experta en feminismo y derechos humanos, directora de Cocorococ Editoras y madre Ah, hace 2 meses, ¿ya? Porque es un mes dedicado. Estimada Connie, la pregunta que te dejó fue, ¿por qué consideras que leer es resistir? de partida porque si bien hay muchos libros, yo creo que es súper contracultural leer, finalmente. Y más contracultural creo que es leer libros largos y que ya están casi olvidados, no por todo, porque son clásicos, pero creo que es muy contracultural, porque esta sociedad nos obliga a ir todo rápido, vertiginoso, a no detenernos. La gente, si bien es cierto, habemos unos pocos loquitos que leemos, la gente cada día lee menos y está todo el rato como el scroll de la pantalla del celular. Entonces me parece que es lo más contracultural que puede existir en este momento. Y en segundo lugar, porque los libros salvan vidas. Uno, como escribí el otro día en el Instagram de las tazas azules, eh, y como dijo Emily Dickinson, no hay mejor barco para viajar lejos que un libro. Con los libros puedes irte a donde quieras y refugiarte de lo que sea. Maravilloso. Y Connie, última pregunta. ¿No viste que no fue tan Oye, pero difícil? la de próxima lectura No, me pues, fui a es que la está bien, B. eso muestra la lista pendiente que tenía. Estimada Connie, ¿qué pregunta le harías a la siguiente invitada o invitado sin conocerlo? ¿Qué encuentras en los libros que no encuentras en ninguna otra actividad? Y no encuentras en otra actividad. Ujú. Aquí es muy artesanal todo, yo la escribo inmediatamente para que no se me olvide. Muy bien. Eso es, Connie. Muchas gracias por haber participado nuevamente. Ahora, desde la perspectiva de las maternidades, tú como madre, ha sido una conversación de casi 1 hora, Connie. Nuevamente se pasó volando el Siempre. programa. Muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Y como sabes, tras bambalinas también, y la vez pasada que viniste al programa, yo ya me comienzo a despedir. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y escuchaste un nuevo capítulo de Leer es Resistir. Muchas gracias por habernos acompañado y les dejo a Constanza, que nos va a despedir el programa con la canción que ella escogió. Que estén muy bien, nos encontramos en un próximo Leer es Resistir. Connie, los micrófonos son tuyos. Sí, les quiero dejar en compañía de una cantautora que me gusta muchísimo. Ella es hija de padres, ella es estadounidense japonesa, que es Mitski, y les quiero recomendar la canción My Love Mine, All Mine. Linda canción. Que estén muy bien. Chao. Chao. Así finaliza Leer es Resistir, un espacio semanal junto a los libros, con la conducción de Jorge Salas, Coque Lector.